Sí, ahora sí. Vamos a orarle al Señor. Gracias, gracias, eso está bueno. Si le pueden subir un poquito más nada más, para que yo me escuche. Vamos a orarle al Señor y comenzamos. Si gusta ponerse en pie, o si están bien así, está bien para mí. Padre, gracias te damos por este momento. Queremos, Señor, venir ante tu presencia con acción de gracias, con alabanzas. Pero, Señor, queremos también venir como Aram viene a esta iglesia, como viene Jesús, Señor, para rendirte la adoración como un pequeño, un bebé, Señor, que solamente puede escucharte con sinceridad, sin muchos prejuicios o sin nada de prejuicios, sin que nos importe mucho, Señor, cómo venimos vestidos o cómo estamos, sino venir así tal cual estamos y somos, Padre. Queremos venir así de manera tan sencilla. Queremos que nos hables, Señor, humildemente te lo pedimos al Padre. En el nombre de Jesús, amén. Mire que me tomen asiento, gracias. Mire que me ha cautivado mucho el capítulo 61 del libro de Isaías. Me ha captado tanto porque este libro de Isaías tiene su cumplimiento en Lucas capítulo 4, gracias Isaac. Tiene justamente su cumplimiento en Lucas, cuando el Señor abre en la sinagoga el rollo del libro de Isaías y justamente dice: esta escritura se ha cumplido en este mismo instante a vista de sus ojos. ¿Y sabe cuál es lo bonito de esa escritura de Isaías 61? No lo busque, solamente estoy citando. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que vino el Señor a traer buenas nuevas a los pobres. Dice que vino a sanar a los quebrantados de corazón. A eso vino. A dar vista a los ciegos, libertad a los cautivos. Está buenísimo, porque el Evangelio de eso se trata. El Evangelio se trata de esa pesada losa que uno trae, esa pesada carga. Dice el Señor: esta escritura de Isaías 61 se ha cumplido ante la vista de ustedes. Claro que eso debió dejar en shock, estupefactos a la gente que le escuchaba, porque ¿cómo el hijo de José puede hablar en estos términos? ¿Cómo es posible que a este hombre que nosotros conocemos diga que la escritura se cumpla con él? Entonces dice Cristo, lee Isaías 61 y dice: estas buenas nuevas para dárselo a los pobres, y como ya lo cité, vista a los ciegos, viene a sanar a los quebrantados de corazón. Y entonces, hermanos, ese es el Evangelio. Y hemos estado hablando acerca del día de reposo, porque el día de reposo es eso, precisamente es salud, precisamente es sanidad a los quebrantados de corazón. El día de reposo es para dar libertad a los cautivos. O sea, decirle a los presos: puedes salir de tu prisión ya, se acabó la cárcel, sal. Es más, la nueva en Jerusalén, no la nueva Jerusalén, Jerusalén actual es solamente una figura de lo que es el día de reposo, de lo que en verdad es Cristo. Esa promesa a los israelitas de que iban a entrar a poseer la tierra donde fluía leche y miel es solamente una ilustración. Esa tierra prometida que hoy en día sigue en conflicto, ese templo que queda solamente las murallas, es solamente figura de lo que es descansar en el Señor, de conocer a Cristo. Eso es en realidad sacarlos de esclavitud de Egipto, llevarlos a Canaán, a Abraham, llamarlo de Ur de los Caldeos. Es solamente una figura para decir: mira, vas a llegar a una tierra que tú no conoces, y esa tierra solamente asemeja y refleja lo que es Cristo. Cuando vemos en la carta a los Hebreos que habla del día de reposo, y hermanos, el día de reposo es para descansar en el Señor, para quitar las cargas, para venir como un desierto y encontrarse con un oasis, como ir realmente a relajarse delante del Señor.
en nuestra vida espiritual, para venir y descansar en el Señor. De tal manera que todo lo que viene diciendo la carta a los Hebreos, el pastor que escribe esta carta: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en Masa y en Meriba. Lo que está diciendo: mira, oye la voz del Señor para que entres al reposo del Señor, al descanso del Señor. ¿Qué les parece si oramos o ya oramos? No hemos orado, ¿verdad? ¿No hemos orado? ¿Ya oramos o no oramos? Ok, no hemos orado, ¿o sí? Bueno, oró Abraham. Yo oré. Es el problema del audio que no servía. Échale la culpa al audio. Ok, ya oramos. Sí, ya oré, por supuesto que sí, ya oré, ya. Hermanos, por favor, téngame paciencia, se me cruzan los cables. Gracias. Bueno, nos quedamos la semana antepasada en el versículo 11 de Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 11. Dice: procuremos, hagamos lo posible para entrar en aquel reposo. No está hablando particularmente de un día en particular. Si bien el domingo, el día del Señor, es hoy, y solo nos recuerda lo que es Cristo, reposo. O sea que el domingo debe recordarnos a Cristo, que se levantó de los muertos. Ese es el reposo del cristiano. Entonces dice la Biblia: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ahí nos quedamos. Ese fue el último versículo que tocamos. Pero yo no puedo tocar el versículo 12 sin recordar el 11. Es imposible. Si ustedes escuchan un sermón del versículo 12 del capítulo 4, solamente está aislado y no puede tratarse aisladamente. Tiene que ir conectado de la mano con el versículo 11. Y el versículo 11 nos recuerda: hagamos todo lo posible para entrar en ese descanso. ¿A cuántos innegablemente nos gusta descansar? O sea, ¿es necesario descansar? Sí. ¿Recomendable por cuestiones de salud? Sí. Usted y yo necesitamos descansar. Pero ¿sabe qué? ¿En qué necesitamos descansar? En el Señor. No son las circunstancias. Y si son las circunstancias, usted y yo debemos descansar en el Señor. Porque la vida cristiana es sobrenatural. O sea, no es humanamente explicable. Es algo que está fuera de la explicación humana. Y usted y yo necesitamos descansar en el Señor. De ahí las múltiples invitaciones que da el Señor. Y dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mateo 11, 28. Isaías capítulo 1 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Vamos a descansar. Descansa. El día de reposo, la idea del día de reposo es que ustedes y yo descansemos en el Señor. Que usted y yo podamos descansar en el Señor. Ahora bien, el tema de hoy es los que entran en el reposo del Señor. Los que entran en el reposo del Señor. En primer lugar, los que entran en el reposo del Señor, por eso tiene que ir conectado 11 con 12. Los que entran en el reposo del Señor, la primera verdad es que se exponen a la palabra de Dios. Ahora sí, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. No es una letra muerta. Es viva. Está viva la palabra. Y es eficaz. ¿Sabe de dónde viene la palabra energía? La palabra energía en el original griego, eficaz, perdón. La palabra eficaz en el original griego es energía, es poder. Esto significa que la palabra de Dios tiene poder para dar vida, porque está viva, y además es poderosa porque es eficaz. No falla. No falla la palabra del Señor. La flor se marchita. Usted compra un ramo de rosas ahorita. Compramos un ramo de rosa para nuestra esposa.
se la llevamos hoy, se la entregamos. ¿Sabe cuánto va a tardar? A mí me ha pasado que la compro en el Oxxo y mientras voy del Oxxo a mi casa ya murió. O sea, no sé. O simplemente no abre. Ahí se queda. Pero ¿sabe una cosa? La palabra de Dios permanece para siempre. En la casa de ustedes tengo libros de 100 años de antigüedad. Uno que otro. Y tengo libros de más de 50 años de antigüedad. Y ahí se van a quedar. Y tengo algunos recientes, de hace 15 días. Pero la palabra de Dios es viva, no muere. Esos libros van a perecer. La palabra de Dios está viva. Está viva y es eficaz, tiene poder. Es eficaz. Y dice la palabra del Señor. Ahora, estamos en el mismo tema. Los que entran en el reposo del Señor se exponen a la palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. En la antigüedad, cuando se escribe este pasaje bíblico, el arma más letal y más poderosa en ese tiempo era la espada de dos filos. Entonces, lo que está haciendo el autor está diciendo que los que entran en el reposo tienen la dicha de exponerse a la palabra, porque la palabra es viva y es eficaz, tiene poder y es más cortante que toda espada de dos filos. La idea acá es cual médico, cual cirujano utiliza el bisturí, utiliza para abrir la piel. Es más, ustedes y yo hemos ido al médico, es un poquito incómodo a veces, ¿no? Bueno, si es una consulta normal, yo creo que no pasa nada. Pero si es algo que tiene que ver con nosotros, con nuestro cuerpo, la verdad es que uno tiene que exponerse y decirle al doctor lo que uno siente. ¿Y dónde le duele? Ay, no, me duele la muela, me duele donde no es muy cómodo, va. Y a veces uno tiene que exponerse. No es muy cómodo, pero es necesario. Pero a ver, ahí no queda. Hay que hacer ciertos análisis. Hay que hacer una biopsia. Y hay que intervenir quirúrgicamente. Y entonces el médico interviene. Eso está diciendo la Escritura. Todo aquel que entra en el reposo del Señor se expone. Porque como tiene poder la palabra, tiene poder tal cual es su poder, como la espada de dos filos, el arma más letal, como el bisturí del médico penetra, da la idea de penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y el comentarista sugiere la siguiente idea: ¿quién es capaz de abrir el alma? ¿Quién es capaz de abrir por la mitad el espíritu? No es una apología defendiendo el tripartismo, alma, espíritu y cuerpo. No, esa no es la idea. La idea es, bíblicamente hablando, es que la palabra del Señor es tan poderosa que puede abrir lo más íntimo de ustedes y de mí. Cosas que nadie ve, cosas que están en nuestra mente. La palabra es tan filosa, tan penetrante, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Puede hacer eso la palabra. Puede ir hasta la intención más escondida de usted y de mí. Ahora, eso no es malo, eso es bueno. Eso es bueno porque, decía el salmista, ¿quién podrá entender sus propios errores? Cuando yo me expongo a la palabra, cuando ustedes se exponen a la palabra, uno ve sus errores, sus propios pecados, nuestros propios pecados, las intenciones que hay en nuestro corazón. Y hermanos, exponerse a la palabra es totalmente bueno, totalmente necesario. Dice la Escritura, parte el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. O sea, la palabra de Dios va a calar en lo más profundo de usted y de mí.
donde solamente dos personas intervienen: usted y Dios. Podemos dar buena apariencia y tratar de ser genuinos acá, pero hay cosas, hermanos, que solo la palabra de Dios tiene poder para ir en lo más íntimo de su ser. Y es buenísimo que nos expongamos a ello. No creo que ninguno de ustedes se enoje si necesita una operación de urgencia y le intervienen. Y usted tiene que exponerse y decir: bueno, aquí estoy, ok, háganme lo que quieran. No hay manera de evadir. ¿Es necesario o no es necesario? Usted necesita esa intervención, o yo. Necesitamos ser intervenidos. Es una cuestión para salvar la vida. Hermanos, eso está diciendo el texto. Necesitamos exponernos a la palabra, porque es una cuestión de salvarle la vida espiritual a usted y a mí. Cuando usted viene el día del Señor o en su casa, abre la palabra, se expone, puede salvarle la vida espiritual. Tiene poder la palabra para mostrar nuestros errores, nuestros pecados, lo más íntimo de nuestro ser. Dice acá los pensamientos y las intenciones del corazón. Voy a leer la NTV. Dice la NTV: pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra en el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Mire cómo dice acá: deja al descubierto nuestros pensamientos. Puede ser que alguien esté predicando la palabra y usted dice: alguien le dijo a este pastor algo de mí. Incluso pudiéramos sentir como que es una alusión a mi persona. Pudiéramos interpretar que es algo que tiene que ver conmigo. Pero hermanos, es la palabra que puede hacerlo. Puede ir a lo más profundo de su ser y del mío, al deseo más íntimo. Eso es bueno, es necesario. Ahora bien, déjeme decirle algo. Cada vez que usted y yo nos exponemos a la palabra del Señor, Dios está hablando. La palabra de Dios es viva, es la palabra, es Dios hablando. Ahora, si Dios está hablando, como dice Hebreos 1:1, como bien predicaba nuestro hermano Carlos el domingo pasado, y comentó diciendo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Cada vez que Dios habla, demanda respuesta. Cada vez que Dios habla, demanda respuesta. No se trata de escuchar solamente. Hermano, se trata de que, volvemos al punto, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si Dios te habla en lo más profundo de tu ser, si Dios cala tu intimidad y la mía, puede ir a lo más profundo de usted y de mí. Hermanos, tenemos que responder. Hay que responderle al Señor. Doy 2 versículos solamente para comentar lo que estoy explicando, tratando de explicar. En 1 Pedro 1:23 dice: siendo renacidos. ¿Cuántos de los que estamos aquí, por la gracia del Señor, hemos sido renacidos? Volvimos a nacer. Solo el Evangelio nos da el poder para comenzar de cero otra vez. ¿No es maravilloso? O sea, volvemos a comenzar. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Borrón, ese es el Evangelio. Ahora bien, dice 1 Pedro 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, no fue en una relación de pareja, sino de algo que no es corrupto, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.
Usted y yo hemos sido renacidos fue por la palabra que vive. Por eso es que es viva la palabra, no es palabra muerta. Esto es lo increíble de este asunto. Que un mensaje de 2000 años pueda simbrar todo nuestro ser. Pueda realmente ir a lo profundo de nuestra intimidad. Eso está increíble. La palabra de Dios permanece para siempre. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Y Efesios 2:1, si nos recordamos este texto, dice, y Él, hablamos de Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Eso es solamente la palabra de Dios que puede hacer, darle vida a un cadáver. ¿Se acuerdan de Lázaro? Cristo le dijo, ven fuera o sal de tu tumba. Y ese cadáver volvió a vivir. Hermanos, eso ha hecho el Señor con todos nosotros. Así que la palabra de Dios, ahora déjeme darle otro detalle. No solamente al exponernos a la palabra puede ir a lo más íntimo de nuestro ser. Otra bendición de la palabra, hay muchas más, solo voy a mencionar dos. La palabra de Dios se utiliza para defender. No solamente para ver lo más íntimo de mi ser, Dios puede ir a mi pensamiento, ir a lo más íntimo deseo de usted y mío. La palabra de Dios es para defender. En la carta a los Efesios, capítulo 6, verso 17, dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Sabe cómo venció? Usted lo sabe, se ha de acordar. ¿Sabe cómo venció Cristo la terrible tentación de Satanás? La espada. Con la espada del Espíritu. Aquella terrible tentación que Satanás le dijo, si eres hijo de Dios, 40 días y 40 noches sin probar alimentos. Satanás le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que no solamente la palabra de Dios es útil y es eficaz y es poderosa para darnos vida, para ir a lo más íntimo de nuestro ser, sino que la palabra de Dios es para defender, para atacar. Esa es la maravilla de la palabra, la bendición de la palabra. Ahora bien, ¿qué más dice la Biblia? Estamos en el versículo número 12. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice el siguiente versículo, versículo 13. Si quieren leer conmigo, versículo número 13 del capítulo 4. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Déjeme decirle algo, que aquí el que escribe pasa de hablar la palabra de Dios de manera sin aviso, pasa a hablar no de la palabra ahorita, sino de Dios. Dice versículo 13. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Si voluntariamente nosotros no venimos a que la palabra nos exponga y exponemos nuestra vida al Señor, la verdad de las cosas es que no hay nada que esté oculto a los ojos de Dios. ¿Quién le conoce a usted más? ¿Su mamá, su papá, su esposo, sus hijos, el jefe de trabajo, el compañero de escuela? Mire, mi esposa me conoce.
pero no más que Dios. Mis hijos me conocen, pero no más que Dios. Ahora, ¿qué está diciendo este pasaje? Para descansar en el Señor, usted y yo expongámonos a la palabra. Expongámonos a Dios, pero de todas maneras estamos expuestos a Dios. No hay nada que podamos esconderle. Podemos nosotros esconderle a la gente cosas de nuestra vida privada. ¿Lo podemos hacer? Pero ¿hay algo que le escondamos a Dios? ¿Hay algo que Dios no sepa de usted y de mí? ¿Hay algo que no se haya enterado el Señor que usted y yo no hicimos o hicimos? Hermanos, no. No, la verdad es que no hay nada. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas. Y esto me lleva a Génesis, capítulo 3. ¿Cómo estaba Adán y Eva delante del Señor antes de pecar? Estaban desnudos, no se avergonzaban. Hermanos, si usted ya arregló su cuenta con Dios, usted no tiene de qué preocuparnos, porque Dios nos ve tal cual. Si usted ya le pidió perdón al Señor por sus pecados y yo igual, por eso el Salmo 32 es uno de mis favoritos. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Dicho de otra manera, Dios quiere verle a usted y a mí así como vio a Adán. Adán y Eva no se avergonzaban hasta que pecaron y trataron de esconderse o de cubrir su desnudez con hojas de higuera. ¿Pero hay algo que se puede esconder de los ojos de Dios? Absolutamente no. No hay nada que se pueda esconder. Decía el profeta Jeremías: ¿se ocultará alguno? Dice Jehová, dice el Señor. ¿Se puede ocultar uno? ¿Hay alguien que se puede ocultar en un lugar donde yo no lo vea? Dice el Señor. ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? El Señor está aquí, el Señor está en el auto donde vamos. Está cuando nos sentamos a ver las películas. Está cuando está el Señor cuando estamos en redes sociales. O sea, el Señor está en todo lugar. En todo lugar. No hay donde podamos escondernos del Señor. Va con los jóvenes universitarios, va en la primaria, va con los hermanos cuando van a hacer de compras o cuando vamos a hacer de compras. ¿Usted se acuerda del Salmo 139? El Salmo 139 dice: oh Señor, tú me has examinado y conocido. ¿Quién le examina a usted y le conoce mejor que Dios? Mire, dice versículo 2: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. ¿Quién sino Dios? Hermanos, por eso dice la Biblia que nuestra vida está totalmente descubierta. Como cuando tenemos que hacer un examen por algún especialista. Más allá de eso, es Dios quien nos ve. Por más que querramos cubrirnos, por más que querramos escondernos, dice: tú me has examinado y me has conocido. Tú conoces cuando me siento y cuando me levanto. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Versículo 4: pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Antes de que usted y yo hablemos, sabe Dios lo que hay. Sabe Dios lo que vamos a decir. Mientras usted y yo articulamos, nuestro cerebro trabaja, el Señor sabe lo que hay en nuestro corazón. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano, de tal manera que no hay cosa creada, no hay lugar donde escondernos. Ahora, la palabra que está aquí, que aparece, que nuestra vida está expuesta ante, no solamente la palabra, ante Dios mismo. No he llegado al punto de qué tiene que ver esto con reposo. Ahorita lo vamos a tratar de conectar.
Dice la Biblia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra están desnudas y abiertas tiene esta idea: es empujar a alguien del cuello para adelante y ponerlo hacia atrás, y más o menos poner una espada aquí. Hay manera de defenderse. Era una manera como los soldados sometían a alguien. Lo agarraban de la cabeza, lo empujaban hacia arriba y le dejaban expuesta aquí la garganta, el cuello, de tal manera que estaba indefenso. Esa es la idea del texto bíblico. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas. O sea, no hay nada que usted y yo hagamos o dejemos de hacer que el Señor no lo sabe, o no lo conozca, o lo ignore. No hay absolutamente nada. Pero además, el texto dice que antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ahora, ¿este texto bíblico fue para creyentes o fue para inconversos? Para creyentes. O sea que usted y yo tenemos que responder a la palabra. No podemos dejar a Dios hablando, tenemos que responderle. Tarde que temprano, puede ser, debe ser hoy, puede ser mañana, o puede ser cuando estemos en su presencia. Vamos a tener que responder. Los creyentes tenemos que responder. Adán tuvo que responder: ¿dónde estás? ¿Qué haces, Adán? Tuvo que responder. No respondió sabiamente, no, pero tuvo que responder. Ahora ustedes y yo vamos a dar cuenta de lo que hacemos. Vamos a rendir cuentas. Para algunos va a ser una maravilla. A pesar de lo que somos como creyentes, debemos ser mejores creyentes, ¿sí o no? Más consagrados a Dios, más santidad a Dios, ¿sí? Pero a veces no somos lo que debemos ser. Pero va a ser dichosa nuestra entrada con el Señor. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero para otros va a ser terrible, pero todos van a dar cuenta. Tal grado que Apocalipsis 6 dice: decían a los montes, versículo 16, decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel. O sea, le decían fíjese, a los montes y a las peñas, a la roca: cae sobre mí, escóndeme del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. O sea, yo no puedo ver ni siquiera a Dios. Mejor que me aplaste una roca, mejor que me haga pedazos. Yo no puedo ver el rostro. Es inevitable. Un día ustedes y yo vamos a dar cuenta. Los inconversos van a dar cuenta. Para ellos es de Apocalipsis 6:16, no para nosotros. Pero vamos a dar cuenta nosotros. Ahora, déjenme tratar de conectar esto del tema. Los cristianos somos llamados a entrar en el reposo del Señor. O sea, usted y yo descansemos. ¿Por qué vamos a descansar? Porque si dejamos que la palabra exponga nuestra vida, vaya más a lo más íntimo de nuestro ser, y estamos conscientes de que Dios ve todo, ¿qué nos preocupa? O sea, ¿qué nos complica la vida si nos dejamos que la palabra penetre en nuestro pensamiento, lo más íntimo de nuestro ser? Sabe Dios, no hay nada que le podamos esconder. ¿Qué nos preocupa a nosotros? Porque el creyente verdadero se deja exponer ante la palabra. Esa es la verdad del versículo 12. El creyente verdadero deja exponer su vida ante la palabra y está tan consciente
tan consciente de que Cristo lo ve todo, Dios ve todo. Y como ya hicimos la paz con Dios, ahora podemos andar como Adán y Eva. De hecho, andamos porque Dios lo ve todo. La segunda verdad es el versículo número 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Sabe por qué yo y usted debemos estar reposando en el Señor, descansando en el Señor, disfrutando de la vida abundante? Cristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Sabe cuál es la idea de la leche que fluye y la miel que fluye y los frutos de la uva y los higos en Canaán? ¿Sabe cuál es la idea? La idea era el evangelio. La idea es que en Cristo ustedes y yo disfrutemos la palabra, lo disfrutemos a Él. Es disfrutar la vida cristiana. La verdad de las cosas es que debemos disfrutar a Cristo, vivir en abundancia. Esa es la idea del evangelio. Por eso Cristo dice: yo vine, este es el tiempo, es el año agradable al Señor, donde vine para abrir la cárcel y salgan los presos. Vine para sanar a los quebrantados de corazón, a los oprimidos. Este es el año agradable del Señor, es el evangelio. Ese debe ser el modo de vida del cristiano. Un día, la verdad es que debemos disfrutar la vida cristiana, de verdad disfrutarla, disfrutar a Cristo, entrar en ese reposo. ¿Por qué? Porque al exponernos a la palabra va hasta lo más íntimo de nuestro ser. Dios nos ve tal cual somos, no podemos esconderle nada. Pero en segundo lugar, tenemos un gran sumo sacerdote. ¿Y eso qué significa? Déjeme tratar de explicarle. Por tanto, ¿sabe que es la única vez que se utiliza gran sumo sacerdote refiriéndose a Cristo? Antes de que Cristo viniera, hubieron N cantidades de sacerdotes y sumos sacerdotes. ¿Cuál era la tarea del sacerdote? Muy sencilla. La tarea del sacerdote es venir todos los días, invariablemente, mañana y tarde, presentando en el tabernáculo y en el templo sacrificio de animales, palomas, bueyes, ovejas. Matar esos animales, ofrecérselo a Dios por causa del pecado de nosotros. Todos esos animales, cientos y miles, solamente apuntaban a la muerte de Cristo. Pero una vez al año entraba el sumo sacerdote, o sea, por encima de los sacerdotes era el sumo sacerdote. Le tocaba entrar una sola vez a un lugar que se llamaba Santísimo. Y un ratito, pues Cristo, resulta que ahora Cristo es nuestro gran sumo sacerdote para siempre. Ahora, déjenme darle otro detalle. Esto contrasta con el sacerdocio de Aarón. Como el libro de Hebreos pone a Cristo por encima de todo, aquí está diciendo el texto: Cristo es mayor que el sumo sacerdote Aarón. Es mayor. Y si le tienen respeto a Aarón, entonces Cristo es mayor. Porque Él no solamente fue al lugar santísimo, Él traspasó los cielos. Aarón nunca llegó al cielo, Cristo llegó al cielo. Además, el sumo sacerdote ofrecía sacrificio por el pecado del pueblo, pero tenía que ofrecer sacrificio por sí mismo porque era un pecador y débil. Cristo es el sumo sacerdote que el sacrificio es Él mismo. La sangre no es de animales, de machos cabríos, es su preciosa sangre
que la presenta ante el Padre, traspasa a los cielos y se presenta ante el Padre como el gran sumo sacerdote. Eso es maravilloso. Y usted puede descansar. Literalmente, puntualmente, usted y yo debemos descansar en el Señor, porque tenemos un gran sumo sacerdote que está en los cielos a favor de ustedes y de mí. Es así, hermanos, para que usted se vaya, como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted se vaya en paz a su casa. No tiene por qué estar atribulado. No tiene por qué estar acongojado. Sus pecados y los míos han sido perdonados todos, pasados, presentes y futuros. No hay un solo pecado que Cristo no haya perdonado a los creyentes. Eso es maravilloso. Esa es una joya. Este pasaje bíblico se vuelve el centro de toda la carta. No hay un solo pecado, porque es el sacrificio de su propia vida. Es el gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Y utiliza acá dos palabras interesantes. Jesús es el nombre humano, pero Hijo de Dios es el nombre divino. Así que es 100% hombre y 100% Dios. Tenemos un gran sumo sacerdote ahora en este instante, intercediendo por ustedes y por mí. No hay nada que impida que usted esté bien con Dios. No hay absolutamente nada. Está usted expuesto a la palabra. El Padre le ve tal cual está. No hay nada que esconder. Y dice entonces el texto: hay un gran sumo. Por lo tanto, tenemos un gran sumo sacerdote. Jesús, el Hijo de Dios. Más grande que Aarón. Mayor que Aarón. Él traspasó los cielos. Aarón solamente en el lugar santísimo. Todos los sumos sacerdotes en el lugar santísimo, y por breve tiempo. No, Él permanece para siempre. Pero dice la palabra: retengamos nuestra profesión. La palabra profesión, que hoy se utiliza para el grado académico, la verdad viene del cristianismo. Viene del cristianismo la palabra profesión. Lo que está diciendo, retengamos nuestra profesión, lo que está diciendo es: mantente en la confesión de tu fe. Lo que dice ser, sigue. Ahora, ¿por qué está diciendo el texto que yo debo continuar con mi declaración de fe? Yo digo que soy creyente, ya me salvó Cristo. ¿Por qué debo mantenerme? Porque había unos hermanos a los cuales fue escrito esta carta, que estaban titubeando. Entonces el pastor que escribe esta carta les está diciendo: mira, tú estás más seguro que nadie, porque tienes un gran sumo sacerdote, Jesús, el Hijo de Dios, que traspasó los cielos. Por lo tanto, retengamos nuestra profesión. Sigue con la declaración, con la confesión de tu fe. Verso 15. Esto se conoce como la doble negación en positivo. No le voy a complicar. Versículo 15 dice: porque no tenemos, está en negativo, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Me parece que esta parte de la carta a los hebreos es una de las más esperanzadoras. Una de las más refrescantes en toda la carta y en toda la Biblia. Porque ¿quién de los que estamos acá no tiene debilidades? ¿Quién de los que estamos acá no tiene luchas? ¿Quién de los acá que estamos aquí no podría decir como Asaf: por poquito me resbalo? ¿Quién de los que estamos aquí puede decir: yo nunca me he resbalado? ¿Quién de los que estamos aquí puede decir: yo nunca he caído? Y el versículo 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse.
Es la doble negación en positivo. Pero le está dando fuerza al pasaje. No tenemos, quiere decir que sí tenemos. Que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. O sea, que sí se compadece. O sea, Cristo es el gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, que se compadece de las debilidades de la iglesia, de nuestras debilidades, de nuestras flaquezas. Ahora, ¿por qué se compadece? Y por eso ahí aparece la palabra humana Jesús. Sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. En otras palabras, las tentaciones que usted ha tenido y yo, y todos juntos, todas las tuvo Cristo. Así que es maravilloso, usted puede descansar. Vea cómo conectamos el tema. Podemos entrar al reposo, decir: Señor, yo soy débil, Señor, yo lucho, yo tengo conflictos personales. Y dice el versículo 15, no tenemos un gran sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, conforme a nuestra semejanza, igual que ustedes y yo. Igual que ustedes, si es un verdadero creyente, está luchando con debilidades, el Señor se compadece. La palabra compadece en el original griego, ¿sabe qué significa? Uno que sufre igual que usted. Uno que sufre al lado de usted. De tal manera que lo que a usted le duele como cristiano, nos duele como cristianos cuando caemos, cuando pecamos, a Cristo le duele. Y por eso sabe compadecerse de nosotros. Los que somos padres aquí, tenemos la dicha de tener hijos. Me gusta el Salmo 103, versículo número 13, porque dice: como el padre se compadece de los hijos. Hablamos de papás así, más o menos normales como nosotros, ¿no? ¿Qué padre no tiene compasión de sus hijos? Dice: como el padre se compadece de los hijos. Pero miren lo más hermoso: así Jehová se compadece. O sea, sufre. Señor, entiende la debilidad de usted y la mía. Por eso me parece un extraordinario pasaje. El día de reposo solamente está diciendo: descansa. Descansa de tus múltiples debilidades en Él, porque Él está a tu lado. Él se compadece. Se compadece Jehová de los que le temen. Este es un verdadero alivio para nuestra alma. Es un verdadero descanso para nuestra alma. De tal manera que aquellos que hemos entrado en el reposo del Señor, hay dos verdades. Los que entran en el reposo del Señor son aquellos que se exponen a la palabra. Es buenísimo. Me expongo a la palabra, me abro a la palabra. Es más, la palabra, como es una espada de dos filos, ella misma me abre y va a mí, a lo más íntimo de mi ser. El Padre me ve como soy, no puedo esconderle nada. Pero la gracia del Señor, si soy su hijo, dice que tenemos un gran sumo sacerdote. Y el gran sumo sacerdote, ¿sabe qué hace en este momento? Él intercede por ustedes y por mí. Ora. Está intercediendo a favor de ustedes. Usted tiene debilidad, usted tiene cargas, tiene tribulación, tiene angustia. Bueno, esto es el Evangelio. El Señor vino a dar libertad a los cautivos, a abrir la cárcel. Es decir, ya no estés cargando, ya no estés agobiado, descansa en mí. Tercera verdad. Bueno, déjenme terminar la idea del versículo 15. Sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por supuesto que a diferencia de nosotros hemos sido tentados y vamos a seguir siendo tentados, porque estamos en la carne, estamos en este mundo, Satanás existe. Y la gracia del Señor los sostenga a todos y a cada uno de nosotros.
Cristo vivió una vida sin pecado y fue tentado con las tentaciones más grandes que quizá nosotros no hemos llegado a tener. Tercera verdad, versículo 16. El que ha entrado en el reposo de Cristo se acerca confiadamente al trono de la gracia. Dice el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta es una invitación muy fuerte, muy inspiradora. Acerquémonos. Y la palabra confiadamente denota valor. Denota valor. Denota valentía, osadía, incluso intrepidez e incluso coraje. O sea, acércate. Hermanos, cuando hay más debilidad es cuando más debemos estar cerca. Cuando hay más tentación es cuando más debemos acercarnos. Y dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Cuando se escribe esta carta, se creía que había dos tronos. El trono de la gracia y el trono de la justicia. Pero esta idea realmente no es así. Es el mismo trono. Es el mismo trono, es el mismo Dios. Y la idea bíblica es acercarnos al Señor de manera confiada para alcanzar misericordia. A alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La idea acá de este texto sugiere lo siguiente. Si el Evangelio habla de que son buenas noticias, si el Evangelio habla de que es libertad a los cautivos, si el Evangelio habla de liberar a los que están en opresión, de disfrutar la vida abundante, entonces dice el autor a los Hebreos, acércate. No estés a distancia. Nosotros tenemos la dicha hoy en día de hablar directamente con el Señor. No hay más intermediarios. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay intermediarios, no hay un lugar especial. Usted y yo podemos acudir al trono de la gracia aquí en este lugar ahora, pero saliendo incluso, cruzando la calle, estando en su vehículo, usted puede acercarse en intimidad a solas con el Señor y hablar con el Señor de manera confiada. No le va a rechazar. No, uno puede sentirse, porque el diablo es astuto. Cuando pecamos, primero nos miente. Nos dice que es algo que nos estamos perdiendo. Pero cuando no caemos, nos dice otra cosa. Dios no te va a perdonar. Pero nos dice otra mentira. Eres una basura. Y así te llamas cristiano. El Evangelio dice, acércate confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No hay pecado que Dios no perdone, no hay nada absolutamente que Dios no pueda limpiar. No hay absolutamente nada. El Evangelio se levanta, y este texto se levanta como una verdadera bandera de victoria. Bandera de victoria para el cristiano. No podemos seguir creyendo mentiras. Satanás es mentiroso, es padre de mentira. No es cierto. Es cuando más debemos acercarnos al trono confiadamente por medio de Cristo. Acerquémonos porque tenemos un gran sumo sacerdote. Un gran sumo sacerdote, Jesús. Es por Él que podemos acercarnos confiadamente para alcanzar misericordia. Y el Señor dice que es misericordioso, lento para la ira. De tal manera que como la gallina cubre a sus polluelos, el Señor quiere arroparnos. Estás débil, has fallado,
has pecado, el Señor dice, vente y estemos a cuenta. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. De tal manera que usted pueda realmente descansar en el Señor. No tiene usted y yo por qué estar más atribulados, acongojados. ¿Sabe qué hace el Señor con nuestros pecados? Los sepulta en el fondo del mar. Los hace distantes como el oriente del poniente. Los deshace como la neblina. No se acuerda más. Y el Señor da gracia al que se acerca a Él. Por eso ese texto dice, si oyeres hoy su voz, no te endurezcas. No te endurezcas, al contrario, acércate de manera confiada, con valor, con humildad. No tengas temor. Ven al Señor otra vez. Vamos a comenzar de nuevo, dice el Señor. Me encanta el Evangelio porque es el Evangelio de las oportunidades. Pedro, el discípulo que estuvo con el Señor 3 años, negó a su maestro 3 veces. No lo conozco. Empezó a maldecir, no sé quién es. Y el Señor, antes de ir a la cruz, lo volteó a ver, lo vio, y solo una mirada recordó lo que el maestro había dicho antes. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y lloró en ese momento amargamente, salió corriendo llorando amargamente. Pero luego véanlo en Hechos capítulo 2. Y al resucitar, ¿sabe qué le dice a las mujeres? Díganle a Pedro que allí le veré. El Dios que perdona es el Dios que restaura. Es el Dios que te dice y me dice a mí, acércate confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar socorro. Y hallar gracia para el oportuno socorro. Voy a decirles algo. Cuando ustedes y yo no podemos más con una tentación, hermanos, no hay algo mejor que decir, Señor, ayúdame. Clama, grita, Señor, sálvame. Si no haces algo, yo no puedo. Yo se lo he dicho al Señor, honestamente. Yo le he dicho, Señor, si tú no intervienes, yo voy a morir. Y el Señor me ha escuchado. Es lo que dice el texto. ¿Y sabe qué hace eso? Descanso. Hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero ¿qué dice el Señor? Venid, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Sabe qué dice la palabra? La palabra está diciéndole a usted y a mí, Dios no quiere que ninguno esté cargando nada. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Termino con esto. Los que entramos en ese descanso del Señor, nos exponemos a la palabra. Sus ojos ven todo. Recordemos que tenemos un gran sumo sacerdote para acercarnos a Él, para descansar en el Señor. Y en último lugar, nos acercamos confiadamente al trono de la gracia. Así que esta mañana usted y yo pudiéramos salir de este lugar de veras con un descanso. Diciendo, vamos, el Señor sabe todo. No hay nada que podamos esconderle. Pero usted pudiera poner sus cargas en Él. Decir, Señor, me acerco a ti. Necesito de ti. Hermanos, Él se compadece de nuestras debilidades. Usted está lidiando, estamos lidiando. Estamos batallando, ¿quién no? Pero dice, acerquémonos confiadamente.
el que se compadece porque sufrió todas las tentaciones como nosotros, semejantes, iguales. Dice, vente, yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Le ha dejado el Señor? ¿Nos ha dejado? Oremos. Padre bendito, gracias porque tu palabra es como un bálsamo, Señor. Sabes tú la necesidad de cada hijo tuyo en este lugar. Sabes las tentaciones, las debilidades, Señor, nuestras. Pero, Señor, queremos acercarnos a ti en esta mañana, confiando en que tú sabes todo, que eres nuestro gran sumo sacerdote. Padre, ayúdanos a acercarnos más a ti y descansar, Señor. No hay nada que debemos estar cargando, Padre. Permite que quitemos toda carga y la pongamos en tus hombros, Señor, de tal manera que disfrutemos el Evangelio, la vida abundante que tú ofreces. Gracias por tu perdón, Señor. Gracias por limpiarnos. Gracias, Señor, por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Gracias.